¿A quién no le gusta un secreto? Vamos a ver. Es más, le voy a decir algo. Todos nosotros tenemos la tendencia de dejar cualquier cosa que estamos haciendo y prestar completa atención si alguien viene y nos dice, mira, te cuento un secreto. ¿Verdad que sí? Que la curiosidad nuestra, nos encantan los secretos. Una realidad. Usted no diga, no, yo no. Saben que sí. Todos somos así. Nos gustan los secretos. En Dios hay muchos secretos. Saben, Dios es infinito. Y hay cosas acerca de Dios que simplemente nosotros no sabemos, o podemos decir están escondidas de nosotros. Son los secretos divinos de Dios. Nosotros conocemos de Dios solamente aquellas cosas que Él ha permitido o que Él quiere que nosotros conozcamos acerca de Él. A esto le llamamos revelación. Conocemos de Dios lo que Dios nos revela. Para que el hombre pueda conocer a Dios, Dios tiene que revelarse al hombre. No hay otra forma de hacerlo. Cuando estudiamos la revelación de Dios, entendemos que hay dos tipos de revelaciones, solamente un paréntesis rapidito. Tenemos la revelación especial de Dios y la revelación general de Dios. La revelación general es la que podemos experimentar a través de la naturaleza. Yo veo los árboles, veo las aves, veo el sol, veo la luna. Y la conclusión más lógica es que alguien tuvo que hacer eso. Nosotros vemos una pintura en el museo y decimos, alguien la pintó. Vemos un libro y decimos, alguien lo escribió. Pero vemos la naturaleza y llegamos a la conclusión de que ocurrió por sí misma. Eso solo se hizo. No hace sentido, ¿verdad? Lo más lógico entonces es que hay alguien detrás de la belleza de la naturaleza. Esa es la revelación general de Dios. Dios ha revelado su poder, su majestad a través de la naturaleza. El problema con la revelación general es que no nos explica quién es Dios. Nos dice que hay alguien, pero no nos dice quién es ese alguien. El hombre no sabe quién es Dios, cuáles son sus atributos y sus características, solamente por observar la revelación de la naturaleza. Así que necesitamos una revelación especial de parte de Dios para conocerlo. Y es la que tenemos ahora en las páginas de la palabra. La palabra de Dios es la revelación especial de Dios al hombre. Dios le ha revelado al hombre quién es Él, cuáles son sus atributos, sus características y qué es lo que Él quiere de nosotros y demanda de nosotros. Lo vemos revelado en su palabra. ¿Okay? Pero hay cosas aún que están ocultas de Dios. Nosotros no conocemos todo lo que se puede conocer de parte de Dios. Lo que la palabra sí tiene es todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. Eso lo tenemos ahí. Lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, Él lo ha revelado. Pero sabemos que hay secretos, cosas divinas que nosotros todavía no conoceremos. Y hay cosas divinas que quizás nunca conoceremos. Miren, hay tres tipos de secretos divinos. El primero, son cosas que caen en esa categoría que acabo de decir. Cosas que están ocultas, que le pertenecen solamente a Dios. Secretos que nosotros nunca hemos conocido acerca de Dios. Es lo que Deuteronomio 29 dice. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Mira lo que dice. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Hay cosas de Dios, mi amado hermano, que nuestras mentes nunca podrán conocer. Como dije, Él es infinito. Y el conocimiento de Dios es infinito, no tiene límites. Y hay cosas divinas, secretos divinos, mi amado hermano, que nosotros no los conocemos. Ahora, el segundo tipo de secreto son secretos divinos que fueron revelados por Dios en el Antiguo Testamento. Dios tomó personas específicas y comenzó a traer revelación de manera progresiva. Escogió profetas, escogió personas para recibir la revelación de sí mismo, personas que escribieron en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice Deuteronomio 29 una vez más. Las cosas secretas pertenecen al Señor, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Dios ha revelado cosas al hombre, cosas que no conocía el hombre anteriormente. Dios las ha revelado a través de sus profetas. Y esa fue la función principal de los profetas en el Antiguo Testamento. Revelar lo que Dios quería que el hombre conociese. Una y otra vez, a través del Antiguo Testamento, vemos cómo Dios revela a sí mismo al hombre. Ahora, hay otro tipo de secretos divinos, una tercera categoría. Son secretos divinos
que fueron mantenidos como secretos a través de todo el Antiguo Testamento, nunca fueron revelados, pero que ahora en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, han sido revelados a la iglesia. Eso los conocemos en el Nuevo Testamento, se le da un nombre, se llaman misterios. Un misterio es un secreto de Dios que fue escondido desde la fundación del mundo, pero que finalmente fue revelado en la era y el tiempo de la iglesia. ¿Okay? Esta mañana nosotros vamos a comenzar a mirar uno de esos misterios. El misterio de que la iglesia está compuesta de judíos y gentiles. Y ya esto lo hemos venido hablando en las últimas semanas, así que el tema no es nuevo. Ya como en la tercera semana creo que tocamos este mismo tema. Pablo está repitiéndose a sí mismo, por así decirlo. Él está asegurándose que la gente entienda este concepto. La iglesia está compuesta de judíos y gentiles, libres y esclavos, hombres y mujeres, griegos y bárbaros. Todos están incluidos dentro del cuerpo de Cristo y son uno en Cristo. Ese es el mensaje que Pablo quiere que la iglesia de Éfeso reciba. Yo les dije a ustedes cuando comenzamos que la iglesia de Éfeso quizás era una iglesia que estaba batallando con problemas de identidad. Ellos quizás no conocían o entendían quiénes eran ellos. Y estaban quizás siendo tratados como cristianos de segunda clase. Era muy común en ese tiempo. Los judíos muchos de los judíos se veían a sí mismos como los mejores cristianos porque eran judíos. Practicaban la circuncisión, guardaban la ley, los pactos y las celebraciones y las fiestas y seguían la ley mosaica. Y estos gentiles no hacen nada de eso. Nosotros somos mejores que ellos. Muchos gentiles muchas veces se veían, wow, verdad, ellos son mejores que nosotros. Y Pablo tiene que escribir constantemente para recordar que esta no es la verdad. Que la iglesia de Cristo literalmente es un cuerpo y tanto judío como gentil son iguales en Cristo. Y Pablo le llama a esto el misterio de Cristo. Yo sé que quizás usted está pensando, pero pastor, eso es obvio. Eso no es un misterio para nosotros, eso es bastante obvio. Nosotros sabemos que en la iglesia está el judío y el gentil, no hay diferencia, somos uno en Cristo. Claro que es obvio porque ya nos ha sido revelado a nosotros. Ya lo conocemos, ya lo sabemos y es algo axiomático, por así decirlo, que es ya una verdad autoevidente para nosotros. Claro que sí, en Cristo somos uno y no hay griego, ni bárbaro, ni judío, ni gentil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes alguna vez han jugado esos jueguitos en la cual te muestran una foto y tienes que encontrar algo? Quizás tiene un patrón muy cargado de mucho diseño y tienes que encontrar algún diseño específico. Y quizás al principio se te hace un poquito difícil, pero una vez lo hayas, ¿sabes lo que ocurre, verdad? De inmediato, siempre tu vista lo puede ver. Cuando estaba en Puerto Rico, cuando crecí en Puerto Rico, me gustaba tomar el periódico e ir a esta porción del periódico que tenían dibujitos y caricaturas, chistes y el crucigrama. Y había una específica en donde te ponían, recuerdo bien, dos fotos bastante similares la una a la otra. Pero habían diferencias y era el nombre, creo que el nombre de esa sección era Encuentre o Haya la diferencia o algo así por el estilo. Y tú tenías que mirar y te decían hay 8 o hay 9 o hay 10 diferencias. Y tú tenías que mirar las dos fotos o los dos dibujos e ir viendo en dónde están las diferencias. Eran bien sutiles muchas veces, tú no te das cuenta. Tú decías, wow, se ven iguales hasta que comienzas a observar y comienzas a darte cuenta de las diferencias, las vas marcando. Al principio quizás era un poco difícil, las veías iguales, pero eventualmente ya tu vista se entrenó a verlo y cuando comenzaste a ver las diferencias ya eran obvias para ti. Y podías volver a ver la foto inmediatamente, ya veías las diferencias de manera inmediata. Es algo similar con nosotros. Lo que Pablo aquí llama un misterio, porque era un misterio literalmente para los santos de aquel tiempo y los santos del Antiguo Testamento, una vez ha sido revelado a nosotros, obvio. Pablo dice el misterio de Cristo, el misterio de que en la iglesia, de que en el cuerpo de Cristo, judíos y gentiles son uno solamente, no hay diferencia entre los dos, ¿verdad? Nosotros podemos decir, pero eso no es un misterio para mí. Yo entiendo eso, claro que sí, porque ya hemos recibido la revelación. Pero los que estaban anteriormente a nosotros, era un misterio para ellos, era algo oculto para ellos.
Mira lo que dice Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Pedro allí dice que los profetas del Antiguo Testamento, ellos profetizaron y mientras estaban profetizando, ellos literalmente estaban buscando entender lo que escribían. Déjenme leérselo. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo, las glorias que seguirían. Los profetas del Antiguo Testamento, ellos escribieron todo tipo de profecías acerca de Cristo, acerca de la salvación, acerca del Evangelio, pero ellos no comprendían en su totalidad. Dice que ellos indagaron, ellos inquirieron, ellos procurando conocer qué persona, en qué tiempo, quién era, qué es esto que estamos escribiendo. Había misterios para ellos. Había todavía como un velo puesto, había como una cortina de humo que estaba todavía en su lugar. Y mientras que ellos profetizaban acerca de la gracia venidera, ellos hablaban de lo que vendría en el futuro, todavía no entendían y comprendían en su totalidad. Se mantenía como un misterio para ellos. ¿Okay? Por eso Pablo le llama que el misterio de Cristo, de que en la iglesia seríamos uno y que los gentiles compartirían la misma salvación que los judíos. Miren, los judíos del Antiguo Testamento, ellos sabían que Dios tenía un plan para los gentiles. Ellos sabían eso. Es obvio, a través de la Biblia, hay muchos textos bíblicos que usted puede buscar y leer en donde nos habla acerca de que Dios tenía un plan para los gentiles. Mira el Salmo número 22, versos 27 y 28. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. ¿Lo ve? Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Quiénes son esos? Somos nosotros. Entonces, todas las naciones, todas las familias, de todos los pueblos. Los gentiles estamos ahí incluidos. Eso está en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. Mira el Salmo número 86, verso 9. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Y puedo seguir citando textos del Antiguo Testamento, donde vemos claramente que habla de que habían planes de Dios para los gentiles. Y los judíos entendían eso. Lo que ellos nunca pensaron que ocurriría es que llegaría el momento en que no habría diferencia ninguna entre un judío y un gentil. Ellos siempre dijeron, sí, Dios tiene un plan para los gentiles, pero nosotros siempre vamos a ser mejor que ellos. Eso era claro, por ejemplo, en el templo. Pero donde llegaban al templo, si un gentil que se había convertido al judaísmo se le permitía entrar solamente hasta el área de los gentiles. De ahí no podías pasar. En el templo había una parte para los judíos y otra parte para los gentiles. No podías pasar de esta parte de los gentiles. Y era algo gravísimo el que un gentil pasara a la parte de los judíos. Los judíos entendían que había un plan de Dios para los gentiles, pero no entendían que la barrera divisoria entre los dos grupos sería removida. Y que de los dos Dios haría uno, que fue lo que estuvimos viendo en las últimas semanas. Que Dios tomaría a estos dos grupos y los uniría y serían idénticos e iguales. Eso fue un misterio para ellos. Ellos nunca pensaron que llegaría el momento en el cual serían un pueblo y un cuerpo. Eso nunca pasó por su mente en el Antiguo Testamento. Por eso Pablo lo llama un misterio. El misterio que fue oculto a través de todo el Antiguo Testamento, pero que ahora ha sido revelado en la era o la época de la iglesia. La misión de Pablo, una de las misiones principales de Pablo, por supuesto, la misión de Pablo fue predicar a Cristo, ¿verdad? Yo predico a Cristo, donde quiera que predico a Cristo. Pero parte de la misión de Pablo fue hacer conocido este misterio de que en Cristo judío y gentil somos iguales. Por eso que él dedicó literalmente su vida completa a predicar a través de las naciones gentiles. Dicho de paso, él tiene un apodo. Se conoce como el apóstol de los gentiles. Y Dios lo escogió específicamente con ese propósito. Y él dedicó tanto su vida a que la gente entendieran el misterio de Cristo, de que ahora en el cuerpo no hay diferencia. Somos uno en Cristo. No hay gentil, no hay judío, no hay griego, no hay bárbaro, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre. Él quería que la gente entendiera esto, que él en todas sus epístolas, de una manera u otra, él tocaba este punto.
Varias de sus epístolas. Él escribe, por ejemplo, Colosenses y en Romanos y en Corintios y Gálatas. El mensaje en algún lugar lo menciona. Éfeso, por ejemplo, estamos estudiando y una gran porción de su epístola está dedicada a hacernos entender la unidad del cuerpo de Cristo. Dicho sea de paso, este es un mensaje que voy a comenzar a predicarles esta mañana. Ya lo predicamos en las últimas 2 semanas. Esto es una repetición de lo que él ya dijo. Con otras palabras quizá, con otra estructura quizá. Pero cuando usted lee el capítulo 2, especialmente del verso 15 en adelante, si no me equivoco, y usted lee el capítulo 3, del verso 2 al verso 13, y te va a darse cuenta que hay elementos repetitivos. Él vuelve y repite muchas de las cosas, de que en Cristo somos uno, de que de los 2 pueblos, allá en el capítulo dice de los 2 pueblos, Él hizo uno, y acá nos va a decir ahora que no hay judío ni gentil en Cristo. ¿Okay? Él dedicó su vida para hacer conocida esta verdad. Por eso era tan fuerte y tan dedicado cuando escribía. Él literalmente podemos decir, escúcheme, literalmente podemos decir que él es un prisionero. Cuando él está escribiendo esta carta, él es un prisionero de este misterio. Él es un prisionero de este misterio. Permítame leer el verso 1 entonces de Efesios 3. Y solamente me voy a quedar en el verso 1. No voy a poder pasar de ahí en esta mañana. Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros, los gentiles. Tengámonos ahí. Dice, por esta causa. ¿Por qué causa? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué causa? Eso está hablando de lo que él dijo ya anteriormente, en el capítulo número 2. De que en Cristo somos una nueva persona, de que todos los creyentes somos unos, estamos unidos al cuerpo de Cristo, de que los gentiles que una vez estaban lejos ahora han sido acercados al Cristo Señor, en el verso 17 por ejemplo, que los creyentes son ciudadanos del reino de Dios, que somos una familia en Cristo, que somos el templo de Dios, lo estuvimos viendo las últimas semanas. Por esa causa, debido a estas verdades, basado en las verdades que yo les estoy diciendo, yo, Pablo, y mire qué interesante, esta porción es bien interesantísima. Él hace un paréntesis. Él está a punto de orar por los discípulos creyentes de Éfeso. Él quiere hacer una oración por ellos. Él quiere interceder delante de Dios. Él está a punto de doblar sus rodillas. Y por eso le dice, por esta causa yo, Pablo, voy a orar por ustedes y esta es mi oración. Pero antes de llegar a la oración, él hace un paréntesis y rompe su oración por un segundo para volver a reintroducir el tema de la unidad que tenemos en Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Cuando usted salta el verso número 14, usted va a darse cuenta que allá en el verso 14 él vuelve y dice, por esta causa yo doblo mis rodillas. ¿Ve? Entra en el verso número 1, él va a orar por ello. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por amor a ustedes, oro. Espérate, no, déjame parar ahí un segundito. Antes de entrar allá, quiero que comprendan cuál es la motivación de mi oración. Quiero que comprendan, antes de decirle cuál es mi oración, quiero que entiendan la verdad que está impulsando mi oración. Quizás no estás listo todavía para recibir la oración. Quiero que vayas una vez más conmigo a entenderlo, a repetirlo. Y que dicho de paso, es repetitivo. La verdad que él cubre los versos 12 al 13. Ya lo hemos visto de una manera u otra. Él añade otras cosas nuevas, pero la verdad central está bastante repetitiva. ¿Sabe qué? Yo sé que muchas veces usted dice, quizás ustedes piensan lo mismo. Oye, el pastor se repite mucho. Me dice la misma cosa. Pero ¿sabe por qué? No es que se me está yendo la mente, ¿sabe? No es eso. Aunque de vez en cuando me pasa, ¿ok? De vez en cuando la mente se me va. Pero no es eso. Es que así que nosotros aprendemos. ¿Verdad? Así que nosotros aprendemos. Nosotros somos demasiado de olvidadizos. Muy olvidadizos. Y tienen que darnos con el marrón en la cabeza todo el tiempo, repitiéndolo, recordándonos las cosas y las verdades en Cristo. Por eso yo les predico el evangelio a ustedes todos los días, todas las semanas, todo el tiempo, recordándoles la gracia de Cristo que los salvó, la fe que te salva en Cristo, una y otra vez, la sangre de Cristo que nos limpia. Hay que recordarlo, que nos olvidamos. Nos olvidamos de las cosas.
¿eh? Llega el momento quizás de la lucha, la aflicción, y nosotros decimos, sí, el pastor dijo que todas las cosas obran para bien, gloria al Señor por eso. Llegó el momento de la aflicción y se nos olvidó esa verdad. Y ahora estamos, ay Señor, me voy a morir. Pero no te cabe de decir que Dios tiene control de todas las cosas. Sí, pero me voy a morir. ¿Ve? Tienen que repetir las cosas, se nos olvidan. Y Pablo va a hacer lo mismo aquí. Antes de entrar a la oración, voy a orar por ustedes, pero antes de orar por ustedes, antes de ir a doblar mi rodilla, antes de declarar mi oración por ustedes, quiero una vez más que comprendan la profundidad, la belleza de este misterio en Cristo, de que en Cristo Jesús no hay diferencia entre judío y gentil. ¿Okay? Es lo que él está haciendo aquí. Yo quiero que, entonces, antes de entrar a considerar el misterio, veamos primeramente el prisionero del misterio. El prisionero del misterio. Pablo dice, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Permítanme darle un repaso rápido. Me va a tomar unos minutos, pero por favor sean pacientes conmigo porque hay un punto que quiero hacer aquí. Un repaso rápido acerca de la historia de Pablo. ¿Okay? Como usted sabe muy bien, él era un perseguidor de la iglesia en su comienzo. Pablo era un judío de judíos, celoso por la ley de Dios, hasta el punto en el cual él decidió comenzar a impulsar, fue el perseguidor de la iglesia en Jerusalén. Él estaba presente cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir, y consintió con la muerte de Esteban. Y después de eso, el capítulo número 8 nos dice a nosotros que se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Ellos permanecieron allá en Jerusalén. Saulo, dice el verso 3 del capítulo 8, Saulo hacía estragos en la iglesia. Saben que Saulo y Pablo, no voy a explicar la diferencia entre los nombres ahorita, no es pertinente, pero Saulo, Pablo son la misma persona, ¿ok? Hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres. Los echaba en la cárcel. Pablo el perseguidor. Su celo por la ley, su celo por la ley de Moisés, su celo por el judaísmo era tal que se convirtió en el perseguidor de la iglesia de Cristo. Y conocemos la historia, ¿verdad que sí? En el capítulo número 9, más adelante. Él va de ser perseguidor a ser creyente. Se encuentra de camino a Damasco, fue pidió carta y dice, voy a ir a Damasco, quiero ir allá a coger todos los creyentes que estén allí ocultándose, escondiéndose, los voy a buscar y quiero que me autoricen para echarlos a la cárcel, y él va hacia allá con ese propósito. Me encanta como Lucas, acuérdense que el escritor del libro de Hechos es Lucas, y Lucas era compañero de Pablo de viaje, ¿ok? Me encanta como Lucas lo dice. Lucas dice, Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los judíos del Señor. Dice, respirando todavía. Casi, usted ha visto los toreros que hacen, especialmente allá en Europa, y se practica bastante, en donde ponen en la arena al toro y el torero que comienza a enviarlo, y usted ve que el toro como que respira profundo y en su posición de ataque y se va a lanzar. ¿Verdad? Y muchas veces dan con las patas en el piso y casi parecido quizás, yo creo, lo que está diciendo ahí. Pablo todavía respirando amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Era su celo tan grande, su enojo, su ira tan grande, que era como un animal descontrolado. Iba de camino a Damasco. Voy a arrestarlos, los voy a echar a la cárcel. Estos creyentes, estos cristianos, estos seguidores del camino de Cristo, qué sé yo. Mira cómo dice, y le pidió carta a la sinagoga de Damasco que si se encontraban algunos que pertenecían al camino. Es una forma inicialmente en la cual se refería a los creyentes, los que pertenecían al camino. Tanto hombres como mujeres los pudiera echar a la cárcel, llevados atados a Jerusalén. Y sabemos muy bien la historia, ¿verdad? Camino a Damasco tiene un encuentro directo con Jesucristo. Cristo se le aparece, una luz del cielo que resplandece. Él cae en tierra. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La experiencia que transformó a Pablo, que lo llevó de ser perseguidor a ser cristiano.
De ser perseguidor a ser creyente. Él entra a la ciudad de Damasco. Dios le habla a un hombre de nombre Ananías. Y le dice: Ananías, ve a tal lugar en la ciudad allí. Está un hombre de nombre Saulo de Tarso. Y tú vas a ir allá a orar por él. Ananías, por supuesto, cuando escucha el nombre, protesta. ¡Ay, pero Señor! ¿Saulo? ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro? Yo oigo mucho de este hombre, de cómo él persigue a los creyentes allá en Jerusalén, ha hecho estragos con todo ello, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender y arrestar a todos los que invocan tu nombre. Ay, Señor, ¿tú estás seguro? El Señor le responde a Ananías. Quiero que veamos la respuesta, Señor, con mucho detenimiento. Ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Ve, porque me es un instrumento escogido para llevar, mire, mi nombre en presencia de los gentiles, y luego dice de reyes y de los hijos de Israel. Pero esa parte me llamó mucho la atención. Él es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los... ¿Saulo? Yo me imagino lo que estará quizá pasando por la mente de Ananías. Señor, ¿tú estás seguro? Saulo, ese judío de judíos, que es tan celoso por la ley que aún a sus compatriotas judíos que dicen ser cristianos, seguidores de Cristo, los arresta y tú lo vas a mandar a predicarle a los gentiles. Como que no hace sentido, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? ¿Sabe qué? Déjame hacer una pausa rapidito. ¿Sabe qué? Cuando Dios llama para el ministerio, no lo hace porque la persona está cualificada, porque Dios es el que cualifica a la persona. Dios es el que cualifica a la persona. Dios es el que prepara a la persona. Ay, sí, Dios me llamó a ser pastor porque yo era tan bueno. Yo era tan tremendo. ¿Usted quiere que sea la verdad? No, mi amado hermano, de todos el menos que merecía ser pastor era yo. Y Pablo se identifica a sí mismo y dice: yo soy como un abortivo. Adelante en una de sus epístolas. Yo no merecía esto. Yo fui perseguidor de la iglesia, decía Pablo. Yo no merecía esto. Pero cuando Dios llama, Dios cualifica a la persona para el llamado. Dice: yo lo escogí y va a ser mi instrumento. No era porque Pablo tenía las cualificaciones, porque basado en cualificaciones Pablo se colgaba. Porque era perseguidor de la iglesia. Y ahora Dios lo llama a predicarle a los gentiles, a llevarlo por las naciones. Pablo se convierte, para acelerar un poco la historia, Pablo se convierte. Inmediatamente comienza a predicar. Mira ahí el capítulo número 9, verso 20 al 22 de Hechos. Nos dice: y enseguida se puso a predicar en Jesús en la sinagoga diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que le escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? El que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Dice: ¿por qué confundiéndolo? Porque ellos estaban confundidos, pero este no era el que perseguía y ahora predica a Cristo. ¿Qué es esto? No sabemos lo que está pasando. Un momento está persiguiendo a la iglesia, un momento quieren meterlos a la cárcel y al otro momento está predicando a Cristo. Él es el Hijo de Dios. Un cambio en él. Dios lo cambió, Dios lo transformó. Dios ahora lo prepara. Inmediatamente comienza a predicar. Hay un problema ahora. Porque los judíos no les gustó este cambio. Ve lo que dice el verso 23. Después de muchos días los judíos tramaron deshacerse de él. Hay que hacer algo con este Pablo. Él va de ser el perseguidor a ser un creyente, a ser un predicador, a ser el perseguido. Comenzó siendo el perseguidor, ahora es el perseguido. Allí en Damasco se comienza un grupo de judíos a tramar qué van a hacer con él para deshacerse de él. Dice que Saulo se enteró de lo que estaba pasando. Y como estaban vigilando la puerta día y de noche para intentarlo de matarlo, los discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla bajándolo en una canasta.
A los niños de escuela bíblica esta historia se la saben de memoria porque hasta tenemos los dibujitos de Pablo metido en una canasta bajando por el muro. Tuvieron que librarlo de la persecución y logró escapar. Pablo va entonces ahora, como dije, de ser perseguidor a ser el perseguido, a ser un pastor y misionero. Años después se encuentra en Antioquía. Resume la historia rápido porque no tengo tiempo, pero Bernabé lo lleva a Antioquía. En Antioquía, Dios llama a Pablo al ministerio. Mira lo que dice el capítulo número 13, verso 1 al 3. Permítanme seguir con la historia de Pablo porque tengo un punto que quiero hacer. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. La iglesia de Antioquía, que fue dicho ese paso, sabe que donde primero a los cristianos se les llamó cristianos fue en Antioquía. En la iglesia de Antioquía está Pablo o Saulo con otros 4 hombres, siendo los maestros y los pastores, por así decirlo, de esa iglesia. Y en un momento dado el Espíritu Santo habla y dice: estos 2, Bernabé y Saulo, apártalos porque hay una misión, hay un ministerio especial que ellos van a hacer. Y así comienza entonces lo que conocemos como los viajes misioneros de Pablo. El resto del libro, la mayor parte del resto del libro, lo que se detalla es todo lo que ocurrió a través de estos viajes que Pablo hizo a través de las tierras de los gentiles. 3 viajes en total a través de toda aquella región, aproximadamente quizás unos 14 años de la vida de Pablo en estos 3 viajes, que usted puede leerse desde el capítulo número 13 hasta el final del libro de Hechos. Usted va a darse cuenta que un viaje tras otro, y Pablo en tal lugar, y Pablo en tal lugar, y Pablo en tal lugar, y Pablo viajando por los diferentes lugares en Asia Menor y en las regiones adyacentes. 3 viajes, aproximadamente 14 años de ministerio. Y él va predicando por todos lugares, predicando acerca de Cristo, predicándole a los gentiles que ahora en Cristo ellos son iguales con los judíos, predicando una y otra vez, pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, acerca de la salvación por fe, por la gracia de Dios. Nosotros podemos ver qué era lo que Pablo predicaba. Lea sus epístolas, te vas a saber lo que él predicaba. Sus epístolas son un resumen de todo el mensaje que él predicó a través de todas esas ciudades. Él no cambió el mensaje, era el mismo siempre. Y al final de su último viaje, el tercer viaje, llegó el momento de regresar a Jerusalén. Él había pasado muchos años predicando a través de las tierras de los gentiles. Siempre tiene la costumbre de ir primero a la sinagoga de los judíos para darle la primera oportunidad, pero casi nunca creían, lo rechazaban, y entonces pues ustedes no creen, pero voy a los gentiles. Llegó el tiempo de él regresar a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén hubo un problema. Él había pasado toda esa vida diciéndole a los gentiles que ellos estaban libres de la ley de Moisés, que ellos no tenían que guardar los ritos, que ellos ahora a través de la fe en Cristo Jesús tenían acceso completo al Padre y que en Cristo ellos estaban completos, que no les faltaba absolutamente nada. ¿Usted sabe lo que pasó ahora, verdad? Una muy mala fama le seguía a él ahora con los judíos. Muchos judíos literalmente lo odiaban a él por el mensaje que él predicaba. Él predicaba el misterio de Cristo. Y él va ahora de camino al lugar que está completamente repleto de judíos, Jerusalén. Ya había sido profetizado de cuando él llegara a Jerusalén él iba a ser arrestado. Y él va, como dije, de ser perseguidor a ser el perseguido, a ser un pastor y misionero, a ser ahora un prisionero. Cuando llega a Jerusalén, los creyentes, los hermanos en la fe, los líderes de la iglesia lo recibieron contentos, muy bien, qué bien, estás aquí. Pero inmediatamente, y estaban contentos de verlo, pero inmediatamente le dijeron: hay un problema, Pablo, hay un problema. Que hay muchos judíos aquí celosos por la ley. Y que ellos han escuchado lo que tú has hecho, lo que a través de las tierras de los gentiles. ¿Cómo es que tú has predicado de que no es necesario guardar las tradiciones del pueblo de Israel? Hoy hay gente aquí que está enojada contigo, Pablo.
Gente que está muy enojada contigo. Así que ellos desarrollan un plan. Le dicen a Pablo, mire, en el capítulo 21 de Hechos. Hazte esto. Algo bien judío, algo bien judío. Tenemos unos 4 varones que ellos han tomado un voto judío. Incluía raparse la cabeza, un tiempo de ayuno, una purificación, una ceremonia de purificaciones, 7 días, lo demás. Estos 4 hombres, eran parte de una tradición de los judíos. Estos 4 hombres van a tomar este voto. Mira, vete con ellos y haz tú también el voto con ellos. Ve, y también se parte eso para que todos estos judíos que ahora la tienen contigo, vean que tú no eres tan malo que digamos. Vean que tú realmente eres judío de verdad. Así que quizás los apacigues un poco, ¿verdad? Es lo que dice en el capítulo número 21, verso 26 al 31. Entonces Pablo tomó consigo los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo, notificando de la terminación de los días de la purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Y cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano, gritando: israelitas, ayudadnos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Ahí está la acusación. Se comenzó a formar el caos en el templo. Los judíos de Asia, que sabían quién era Pablo. En aquel tiempo no había Facebook ni Twitter, así que tú saber las caras de las personas era difícil, pero estos parece que ya lo conocían anteriormente, los habían visto y cuando lo vieron en el templo lo identificaron. Ahí viene la acusación: este hombre enseña contra nuestro pueblo, enseña contra la ley y enseña contra este lugar, y encima de eso ha metido un griego aquí al templo. Verso 29 dice: pues anteriormente habían visto a Trófimo, el de Éfeso, con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Trófimo era un compañero de viaje de Pablo. Y él estaba con Pablo allí en la ciudad. Y pensaron ellos, cuando vieron a Pablo con Trófimo, que Pablo había metido a Trófimo al templo, lo cual no era una realidad. Por ahí se alborotó toda la ciudad ahora. Aquí metió un griego al templo, este es el que predica en contra de este lugar, predica en contra de la nación, predica en contra del pueblo, predica en contra de la ley de Dios. Y se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrestaron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Procuraban matarlo. Pero llegó aviso al comandante de la compañía romana que Jerusalén estaba en toda confusión. Y entonces ahora comenzaron los soldados a lidiar con la situación. Pablo es ahora llevado con un juicio delante de los líderes del pueblo, delante de los sacerdotes y lo demás. Y él presenta su defensa. Es extensa la defensa de Pablo, así que esta mañana no la voy a cubrir. En presentar su defensa, él relata la experiencia de su conversión. Él les cuenta cómo fue que él iba camino a Damasco y lo demás, y que la visión que tuvo, y cómo es que Cristo se le reveló a él y le dio la misión de predicar y lo demás. Cuando llegamos al capítulo 22, verso 21 al 24, es donde quiero enfocarme por un segundo. En el proceso de él dar el relato, la defensa de él acerca de su conversión y cómo es que Dios fue el que lo envió a predicar, él dice lo siguiente, verso 21. Pero él me dijo, hablando de Jesús, del Señor, él me dijo, Dios me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Ahí, mi amado hermano, se formó el caos una vez más. Cuando Pablo dice: yo he ido a predicar a los gentiles porque Dios me dijo que fuese, se formó el alboroto. Mira lo que dice el verso 22. Lo oyeron hasta que dijo esto y entonces alzaron sus voces y dijeron: quita de la tierra a este individuo, o sea, mátenlo. No se le debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire. ¿Se volvieron locos? Es una loquera. Se cogieron los mantos, los tiraron para arriba, cogieron polvo y lo tiraron para arriba, haciendo un alboroto. Lo querían matar. Van a azotar a Pablo. Pablo apela a César. Pablo era ciudadano, no solamente era judío, era también ciudadano romano. Cuando él apela a César, a través del proceso de juicio, no le quedó de otra de eventualmente dejarlo ir a César. Y lo envían a Roma. Es prisionero. Ahora, cuando él escribe esta epístola de Efesios,
Él lleva 5 años como prisionero. 5 años. Y él escribe a una de las iglesias que él había ido y fundado y predicado y enseñado, la iglesia de Éfeso. Miren esto, hermano, este es el punto, aquí viene el punto que quería hacer con toda esta historia, ¿ok? Pablo literalmente es un prisionero del misterio de Cristo. ¿Ok? Literalmente, él está en la cárcel porque se atrevió a predicar el evangelio a los gentiles. ¿Cuál fue la acusación por la cual lo arrestaron? Este predica en contra de la ley, este predica en contra del pueblo, este tiene a gentiles metidos aquí. Y cuando él dice, Dios me envió a predicarle a los gentiles, se formó el tumulto en aquel lugar. Él literalmente es prisionero por causa de los gentiles. ¿Ok? Por causa del misterio de Cristo, Pablo es prisionero. Podemos decir que él es prisionero del misterio. ¿Ok? Ahora, 2 cositas más que quiero que notemos. Esta era la primera. Hice toda esa historia para hacer ese punto nada más. Pablo es prisionero del misterio. Él está en la cárcel por atreverse a predicar a los gentiles. Por cumplir su ministerio. Por cumplir el ministerio que Dios le dio. De que en Cristo, el mensaje de que en Cristo somos uno. De que en Cristo no hay barrera divisoria. De que en Cristo no hay judío, no hay gentil. En Cristo somos un cuerpo. Él era un predicador de la unidad del cuerpo de Cristo. A veces yo pienso cuánto le debe doler a Dios ver su iglesia tan separada, segregada y dividida, ¿verdad? Para Dios es tan importante la unidad de la iglesia y a veces la iglesia está tan separada. Así que el primer punto era ese. Él es prisionero del misterio. Él es prisionero por atreverse a predicar la verdad de que en Cristo somos uno. Número 2, yo quiero que observemos la perspectiva del prisionero. La perspectiva del prisionero. Mira lo que dice. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Prisionero de Cristo Jesús. ¿Sabe que la perspectiva es tan importante? Tan importante tener una perspectiva correcta en la vida. Muchas veces nosotros vemos y reaccionamos a las circunstancias de manera incorrecta. De la manera en que yo reaccione a las circunstancias es más importante que las circunstancias mismas. Si yo veo la situación inmediata en la que me encuentro y me concentro en la situación en la que me encuentro, puedo eventualmente perder el control de mí mismo. O aún estoy cediendo mi control a las circunstancias. ¿Sabe que nosotros hacemos esto constantemente? Miren, nos sentimos bien cuando las cosas van bien, ¿verdad que sí? Camino de rosas. Las cosas están bien. El trabajo está bien. El jefe está contento conmigo. Todas las cosas bien en la casa. Y dejamos que las circunstancias sean las que dicten nuestra actitud. Voy bien entonces. Me siento contento. Pero cuando los tornillos comienzan a apretarse. Pero cuando nos ponen un poquito de presión, o quizás nos meten al fuego por un poquito de tiempo, ¿verdad? Se calienta la cosa un poco, cualquier situación. Me he hecho morir, no sé qué hacer. Mi vida se acaba. Estamos permitiendo que las circunstancias sean las que dicten nuestra perspectiva, cuando debe ser al contrario. Nosotros debemos de ver una perspectiva divina sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. Miren, Pablo lleva 5 años en la cárcel. 5. Te lo lanzan a la cárcel un mes y ya está loco por salirse, ¿verdad? Más 2 días. Y lleva 5 años de cárcel. Es más, por una razón injusta. Una razón injusta. Una cosa fuese que era un criminal, ¿verdad? Una cosa que fuese un criminal. Y que justamente fue condenado a la cárcel. Justamente está arrestado bajo una guardia. Ok. Decimos, pues está bien, hizo mal, pues ahora que se tenga las consecuencias. Pero una razón injusta. Él no había hecho nada malo. Lo único que él había hecho fue obedecer a Dios. Por su obediencia a Dios, es prisionero. Si Pablo no tuviese la perspectiva correcta, él podía ahora caer en depresión y haber abandonado su ministerio. Quizás hubiese negado el evangelio, quizás hubiese negado el mensaje que estaba predicando, pero él tenía una perspectiva diferente, tenía una perspectiva divina.
Él confiaba en Dios. Él creía que Dios era el que tenía todas las cosas bajo control. Claro, los judíos fueron los que lo acusaron y provocaron su arresto, pero él no era prisionero de los judíos. Claro, él era prisionero ahora de César, bajo la guardia romana, pero él no era prisionero de César. Él nos consideraba a sí mismo un prisionero de César. Mira lo que dice: yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Él entendía, él comprendía, lo que yo estoy pasando ahora es por la causa de Cristo, es para Cristo y para su gloria. ¿Ve su perspectiva diferente? Él sabía muy bien lo que él mismo escribió en Romanos 8:28. Todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Él entendía esa verdad. Y aunque en la cárcel, con grillete en sus pies, él no dice: ay, aquí estoy muriéndome, ay, aquí este César malo me tiene arrestado. Dice: yo soy prisionero de Cristo Jesús. ¿Ve cómo la perspectiva provoca que la circunstancia sea diferente para usted? Él entendía que sus sufrimientos serían usados de manera positiva para la causa del evangelio. Y por esta razón él no tenía problema en sufrir. Él no tenía problema en estar en cárcel. Él había aprendido a vivir con escasez o abundancia, siendo libre o siendo prisionero. Él sabía, porque en Cristo él confiaba. Y él entendía que todo lo que ocurría era de acuerdo al plan divino. Mira, a la iglesia de Filipenses él escribe las siguientes palabras. Y dice esto en Filipenses 1:12 al 14. Yo quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio. ¿Usted quiere una buena perspectiva? Está hablando aquí de sus prisiones y su persecución y todas las situaciones difíciles. Dice: las circunstancias, las que me he visto, han redundado para un mayor progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar de la palabra de Dios sin temor. Mira, Pablo sabía que sus prisiones era como una inyección de vitamina para la iglesia. Los creyentes, al ver a Pablo arrestado, más valor tenían para hablar la palabra del Señor. Él sabía que Dios estaba utilizando sus prisiones, mi amado hermano, para avanzar la causa del reino. Era común que los prisioneros como Pablo eran atados por grillete a un soldado romano. Y él no tenía libertad de salir a cualquier lugar. Él tuvo arrestado en una casa realmente, lo que llaman un house arrest. Es bastante común que hubiese un soldado pegado a Pablo todo el tiempo. A mí me gusta pensar que más que Pablo ser prisionero de ese soldado era prisionero de Pablo. ¿Sabe lo que Pablo hace, verdad? Oh sí, me vas a meter a la cárcel, les predico a los prisioneros. Me vas a poner a un soldado al lado mío con un grillete, le predico al soldado y te lo convierto también a Cristo. ¿Ve? Ese era Pablo. No importa dónde tú lo pusiese, no importa la situación en la cual estaba, era Cristo. Y por eso él dice: yo soy un prisionero de Cristo Jesús. Él no abandonó su misión. Es más, mucha gente en la causa de la casa de César y de los soldados comenzaron a creer en Cristo porque, me metieron en la cárcel, que voy a predicar. ¿Sabe? Pablo, yo me imagino, Pablo era una persona bastante difícil de tratar. Si tú eras César, si tú eras uno de estos líderes romanos, judíos, era una persona difícil de tratar. Te vamos a matar. Para mí el vivir en Cristo y morir es ganancia. Te vamos a arrestar. Yo soy un prisionero de Cristo. Te vamos a poner un soldado al lado. Claro, que le predico a Cristo y lo convierto también al evangelio. No importaba la situación, era Cristo lo que impulsaba a él, y por eso no importaba, mi amado hermano, dónde estaba. Él tenía la misma actitud. Su perspectiva realmente era lo que definía sus circunstancias, no la otra forma. Podemos aprender mucho de él, ¿verdad que sí? Yo creo que podemos aprender mucho de Pablo. O cuántas veces nosotros dejamos que las circunstancias sean las que nos dicten cómo vamos a mirar las cosas, cómo vamos a sentirnos, cuál debe ser nuestra actitud.
Muchas veces dejamos que las circunstancias sean las que dicten nuestro modo de ánimo, la forma de hablar, la forma de pensar. Mi amado hermano, si estamos en Cristo, las circunstancias no dictan quiénes somos. Las circunstancias no dictan mis actitudes. Las circunstancias no dictan la condición de mi corazón. Las verdades del Evangelio son las que las dictan. Por eso es que no importa en dónde nos encontremos, nosotros en qué situación estemos, nosotros podemos tener una perspectiva diferente. Glorificar a Cristo en medio de la situación. Alabar al Señor en medio de la situación. Podemos depender y confiar en el Señor. Yo les leí a ustedes al principio del servicio de un salmo. Aunque la tierra ocurra cambio, aunque los montes se deslicen al fondo del mar, nosotros no temeremos. Yo creo que esa es la actitud de nuestro amado Pablo. Y lo último que quiero que veamos, el amor de este prisionero por los creyentes, el amor de este prisionero por los creyentes. Él entendía su llamado. Él entendía que por la salvación de los gentiles él estaba sufriendo. Y los amaba tanto. Los amaba tanto que él estaba dispuesto a ir a la cárcel, aún morir por la causa. Note lo que él dice. Yo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros, los gentiles. ¿Cuántos nosotros podemos aprender de aquí, de Pablo, verdad? Podemos aprender tanto acerca de amar y servir a nuestros hermanos en la fe. Pablo estaba dispuesto a ir a la cárcel, aún entregar su vida por la causa del Evangelio, por edificar a sus hermanos en la fe, por servirles y amarles a ellos. Nada era demasiado para él. Lo más que él podía dar era su propia vida y eventualmente la terminó dando. Pablo eventualmente fue mártir. Murió por el Evangelio. ¿Sabe qué? Hay mucho que aprender de él aquí. Muchas veces nosotros calculamos nuestro servicio hacia los demás, no tanto en cuánto puedo hacer, sino en cuál es lo mínimo requerido para mí, para decir cumplí. ¿Entienden eso? Es muy común. ¿Cuál es lo mínimo? ¿Cuál es la cantidad mínima que yo tengo que hacer? Lo más mínimo para poder que me pongan la estrellita allí en la pared, en la pizarra. ¿Cuál es lo más mínimo que debo sacrificar para que me pongan el checkmark? Muchas veces calculamos nuestro servicio de esa manera. Ya cumplí, ya hice, ya di, ya oré un poquito. Lo más mínimo que yo dé, ya, ok, no me piden más porque ya hice lo que tenía que hacer. Muy común eso. Muy común con nosotros muchas veces. Yo creo que podemos aprender mucho de Pablo. Por amor a los gentiles, él estaba en la cárcel. Por amor a sus hermanos, él estaba sufriendo como prisionero. Eventualmente sufriría como mártir. ¿Okay? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto yo a ir por el amor a mis hermanos? ¿Hasta qué nivel estoy dispuesto yo a ir por servir a mis hermanos en la fe? ¿O voy a hacer como muchos hacen? Ya hice suficiente, que ahora busquen a otro. Nuestra actitud no debe ser esa, ¿verdad? No, mi amado hermano. Debemos estar comprometidos con la causa del Señor y por el amor a los hermanos hacer lo que tengamos que hacer. Mira cómo Pablo lo pinta y cierro con esta línea de pensamiento. Mira cómo Pablo lo pinta en 2 de Corintios capítulo 4, verso 8 al 15. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Está hablando de la situación personal de él, debido a sus constantes persecuciones y aflicciones. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Cristo. Literalmente Pablo fue dejado como muerto en ocasiones. Fue apedreado, fue azotado. ¿Okay? Cuando dice llevando el cuerpo por todas las partes la muerte de Cristo, yo creo que está hablando de la evidencia física que él tenía ahora. Él no tenía, miren, él no tenía heridas emocionales por el Evangelio. Ustedes saben que eso es muy común hoy día. Ay, es que estoy herido aquí dentro en el corazón. Y dejo la iglesia, dejo todo, no, me abandono todo. Ay, es que me siento herido. No, Pablo no tenía heridas emocionales, Pablo tenía heridas físicas, mi amado hermano. Lo habían golpeado a peñonazo puro. Lo habían azotado en varias ocasiones.
tenía las marcas. Tenía las marcas. Yo creo que hay mucho a aprender de él, ¿verdad? Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Pablo está queriendo decir, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte para que la vida se revele en ustedes. Estoy entregando mi vida completa hasta la muerte si es necesario para que a ustedes llegue la vida en Cristo. Hasta ese nivel Pablo está dispuesto a gastarse a sí mismo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios. Mira lo que dice Pablo ahí, porque todo esto es por amor a vosotros. Se entregó hasta morir por amor a sus hermanos. Porque él quería que en sus hermanos sobreabundara la gracia de Dios, que la vida de Dios se manifestara en ellos. Él se entregó completamente, mi amado hermano, para bendecir a los hermanos en la fe. Una vez más, ¿cuánto podemos aprender de Pablo aquí? Así que, ya cierro. Y tenemos el prisionero del misterio, Pablo, en la cárcel por predicar el misterio de Cristo, de que gentiles y judíos son un cuerpo, son un pueblo. ¿Okay? Él no dejó que sus circunstancias dictaran su actitud, sino que su perspectiva divina dictaba la forma de ver las cosas. Y todo lo que hizo, y así lo hacía por amor a sus hermanos en la fe. Aprendamos de nuestro hermano Pablo en esta mañana. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia y gracias por esta palabra que hemos podido examinar en esta mañana, oh Dios. Gracias, Señor, porque realmente hemos sido extremadamente bendecidos de tener a un varón como Pablo, un ejemplo de fe en ti, Señor, que tú nos dejaste. Gracias te damos que él fue prisionero de Cristo. Gracias te damos por sus cárceles. Gracias te damos por sus sufrimientos, porque son un buen ejemplo para nosotros. Gracias te damos, Señor, que tú lo llamaste a predicarle a los gentiles esta gracia hermosa y preciosa, la cual ahora recibimos, oh Dios, a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la verdad de que nosotros no nos falta nada. Literalmente estamos completos en Cristo. No hay absolutamente nada que podamos necesitar, porque si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Señor, queremos pedirte y rogarte que de la misma manera en que Pablo siempre fue fiel al mensaje por el cual llegó a ser prisionero, de la misma manera en que Pablo no permitió que las circunstancias dictaran su actitud, sino que su perspectiva divina siempre dictaba la forma de él ver las cosas. Y de la misma manera, Señor, en que él se entregó por completo por causa del amor que tenía por los hermanos. Señor, que nosotros aprendamos a hacer lo mismo. Enséñanos a ser fieles siempre al Evangelio. Enséñanos, Señor, a estar dispuestos a, si es necesario, convertirnos en prisioneros de Cristo. Enséñanos, Señor, a que podamos ver las cosas a través de esta perspectiva divina, entendiendo que tú tienes control sobre todas las cosas. Señor, y permite, por favor, y enséñanos a que nuestro amor por los hermanos en la fe dicte y guíe nuestras acciones. Y Señor, que estemos dispuestos a sacrificarnos a nosotros mismos. Que no calculemos lo más mínimo que podemos hacer por el servicio a los demás, sino que estemos dispuestos a entregarlo todo, oh Dios. Padre, rogamos estas cosas por amor a Jesucristo, en el nombre de Él. Amén y amén.